Sigue. El versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso Pantocrato. Esto es Dios, tanto el Padre como el Hijo, ya que los dos son Dios. No obstante, vemos aquí la manifestación más bien del Hijo, porque Él que ha de venir es el Hijo. En este versículo 8 y el 11 y también el 17, dice que es el primero y el último. La palabra alfa es la primera letra del alfabeto griego y la palabra omega es la última letra del alfabeto griego. Este nombre todopoderoso, en su título, lo que él es, el nombre todopoderoso en griego es Pantocrato y aparece 10 veces solamente en el Nuevo Testamento. 9 veces aparece en el libro del Apocalipsis, el todo gobernante, es decir, Dios. Perfecto. Entonces, el versículo 7 del capítulo 1 del Apocalipsis, en esta materia del último libro, con el cual sabemos que el canon de las escrituras sagradas está cerrado. He aquí, ¿quién viene? El Señor Jesucristo. Viene con las nubes y todo ojo lo verá. Acá no está hablando del arrebatamiento. Acá está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Y lo que les traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces el apóstol Juan enfatiza todo lo que puede el hecho de que Jesús vuelve en gloria. ¿A dónde vuelve? A la tierra, a este planeta. Recuerda que en el Antiguo Testamento hay una profecía para el Mesías, pero una profecía que tiene dos venidas. El Mesías, una venida como cordero. El mismo Mesías, otra venida como león de la tribu de Judá. Ahí se cumplen las profecías, por ejemplo, en el Salmo 110, que pondré a tus enemigos sobre el estrado de tus pies. Cuando él ya viene ya por segunda vez justamente al valle de Megiddo, Armagedón. Y de ahí viene a implantar el reino de 1000 años eterno. Recuerda que ya hemos hablado un poquito sobre este milenio, mi hermano, y hemos ampliado un poco el panorama. Pero cuando lleguemos al Apocalipsis 20, ya no va a ser del estudio panorámico, sino microscópico. Zacarías el profeta, en el capítulo 12 habla: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron una profecía. Qué interesante. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, o sea, por un hijo mismo. Y en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad Irón, Rimón, en el valle de Megiddo. Acá hay una profecía dada para el Mesías. Este pueblo judío hará lamentación por tantos siglos de error, de no haber querido admitir que en la primera venida el Señor Jesucristo, mi hermano, es el Mesías de Israel. Recuerde que el Apocalipsis fue revelación de Cristo mismo. Y él dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y este vocablo de principio y fin, o primero y postrer, lo habla el Antiguo Testamento para referirse a Jehová, al Eterno, al Dios del Antiguo Testamento. Y usa el mismo título. Qué interesante, porque ya estamos viendo ahí deidad. Estamos viendo ya ahí doctrina de la Trinidad. Estamos viendo acá la deidad de Jesucristo. ¿Te das cuenta cómo un versículo puede tener escatología
y puede tener al mismo tiempo otra doctrina, en este caso, la deidad de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora que estamos estudiando diversidad de tópicos doctrinales, vamos entendiéndolo. Pero cuando uno no estudia, no lo entiende. Si no entiende solamente algo pequeño específico o algo grande específico. Y es la manera de tener una sana interpretación. Y mira lo que dice del Señor Jesucristo, el que es presente, el que era pasado y que ha de venir. El libro de los Hebreos, el hagiógrafo, el escritor sagrado de ese libro, en el capítulo 13:8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Algún hombre puede ser así o solamente Dios, mi hermano? Solamente Dios. Se está refiriendo a su deidad. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Es que tenemos que esclarecerlo, porque el Dios de la Biblia es trinitario. Y tenemos que esclarecerlo porque hay herejía. Y recuerda que vivimos la última parte final de la iglesia cristiana en la tierra, donde hay emocionalismo, sensacionalismo, donde las personas se han aferrado al hombre y no a la escritura. También acá hay algo interesante. El que es y que era y que ha de venir. Y acá me hace memoria cuando Jesús le dice a los fariseos, antes de Abraham, yo soy. Yo soy. Qué importante este nombre personal del eterno Dios. Porque este yo soy se manifestó a Moisés. ¿Te acuerdas? En el monte Sinaí. Y le dijo, yo soy. Y esta expresión es una conjugación verbal hebrea. Lo dicen los eruditos. Y significa, yo soy el que era. Yo soy el que soy. Y yo soy el que siempre seguiré siendo. Dios eterno no tiene pasado ni futuro. Dios tiene un presente eterno. Y esto es lo que da a entender esto, que Jesucristo es el que era, el que es y que ha de venir. Está hablando de un presente eterno, siempre es el mismo. Está hablando de uno de los 21 atributos revelados, que es la inmutabilidad. Él es el mismo. Me dejo entender, su carácter no es cambiable. Ahora, esta expresión eterna, el que es y que era y que ha de venir, ¿es del Padre o del Hijo? Del Hijo. Entonces, Cristo es Dios, hecho carne. Amén. ¿Está claro? ¿La Trinidad está clara o no? Amén, pastor. Y acá dice Pantocrator. ¿Quién es el Pantocrator? Es el Todopoderoso. Este Pantocrator, amado hermano, es el todo gobernante, es decir, Dios. No mires la pandemia, no mires la crisis. Mira quién está sobre la tierra, porque Él es tu Dios. Amén. Él es el Pantocrator, el todo gobernante. Y si Él ha permitido que el mundo viva esto, es porque Él sabe que el mundo lo necesita, y aún su iglesia. Si tú miras bajo la tierra, tu humanidad te traiciona. Pero si tú miras sobre la tierra, te fortaleces. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, pastor. Sigue leyendo, mi amado hermano. Este Dios, tanto el Padre como el Hijo, ya que los dos son Dios, no obstante,
Vemos aquí la manifestación más bien del Hijo, porque el que ha de venir es el Hijo. En este versículo 8 y 11 y también en el 17 dice que es el primero y el último. La palabra alfa es la primera letra del alfabeto griego y la palabra omega es la última letra del alfabeto griego. Este nombre todopoderoso es su título, lo que él es. El nombre todopoderoso en griego es Pantocrato y aparece 10 veces solamente en el Nuevo Testamento. 9 veces aparece en el libro del Apocalipsis, el todogobernante, es decir, Dios. Versículo 9 al 11, introducción de la experiencia de Juan. Versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esta es la explicación que Juan nos da y que estuvo preso en la isla de Patmos. Y Juan se presenta a sí mismo como nuestro hermano en la fe y copartícipe nuestro, es decir, de todos los creyentes de todos los tiempos en la tribulación. Un momentito, mi amado hermano. Esto es importante. Yo, Juan, vuestro hermano. Claro, él es un apóstol, él es un siervo. En este caso, él se presenta como hermano. Es verdad, en otros casos, uno se presenta como siervo. Y en otros casos, se presentan como apóstol de Jesucristo. No hay ningún problema de presentarse como lo que eres tú. Usted es un pastor, se presenta como pastor. ¿Por qué? Porque un verdadero pastor tiene esa autoridad delegada por la Biblia para desarrollar una guianza a un pueblo, a un rebaño que Dios te da. Pero el ministerio y el título, el oficio que Dios da, no es para vanagloria, sino es para cuidar. También ese pastor es hermano, ese pastor es un siervo. Y lo que ese hombre hace, porque es hombre, no mujer, no hay pastoras. Hay preciosas hermanas que han quedado viudas y su esposo era un pastor. Y ahora cuidan las iglesias y tienen a un diácono mayor como instrumento varón. Mira, hay hermanas preciosas y les dicen pastoras. Yo no discuto eso. Y te digo que hay mujeres más excelentes en la piedad y en la doctrina que hombres que un día Dios les dio el ministerio y lo abandonaron. Recuerda que el ministerio es una delegación de autoridad, no es una autoridad propia. Por lo tanto, el ministro no dice lo que quiere, administra como mayordomo su ministerio, lo que Dios le da. Pero en el púlpito solo es la escritura, la sola escritura en latín. Al decir la sola escritura no estoy hablando ni del señor Martín Lutero, no, sino que en latín es la sola escritura, en inglés es la only Bible y en castellano es la sola palabra. Yo, Juan, tremendo varón en la presencia de Dios, también pasaba tribulaciones, sufría. Y él dice, en la paciencia de Jesucristo. Habla de paciencia, de tolerancia, de desarrollo, de formación, de carácter. ¿Dónde estaba Juan? En la isla de Patmos. Tremendo varón.
recibió revelación en una fuerte persecución espiritual, demoníaca, a través del Imperio Romano. Satanás había tomado al emperador Domiciano. Pero escúchame algo. Satanás levantó un hombre llamado César Castellanos, del G12, del gobierno de los 12. Y este hombre estaba en la playa de Miami, con su piña colada, disfrutando del sol y de la arena de Florida. Es colombiano. Y dice que Dios le reveló que le iba a dar una iglesia tan grande como la arena del mar. Y es verdad que Satanás le habló y le dio una iglesia muy grande, que es el G2 en Colombia. Es una rama de la jesuita del Vaticano de la Contrarreforma. Mira qué interesante. Porque Satanás tiene libertad para hacer estas cosas todavía. Por eso, la secta de los mal llamados testigos de Jehová, Charles Russell, era un estafador en Norteamérica. Y mira lo que hizo el mundo entero. John Smith, un analfabeto, se le presentó un demonio y le dijo que se ponga unas gafas de tercera dimensión para ver unas tablas de oro. Y nació la secta de los mormones. Y Satanás, como todo lo atrae por los ojos, por la mente, por los oídos, agarra y pone a un hombre de color, otro chinito, otro gringo, otro mestizo, diferentes pigmentaciones, y los viste de blanco con una corbata, y les pone en la camisa un nenta. Son los mormones. Hermano, el diablo es más diablo cuando carga una Biblia. Si engaña a ministros, si engañó a hombres del Antiguo Testamento para pecar, para apostatar, hombres de Dios fueron engañados en nuestra historia. Es por eso que uno no puede ser débil con la palabra. Usted no puede estar escuchando youtubers, ni cualquier predicador, sino gente madura en la doctrina para que usted crezca. Si usted escucha débiles, usted es débil. Y la debilidad hace que muchas veces uno salga de la doctrina. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, pastor. ¿Qué piensas de eso? Que somos fácilmente engañados es cuando no estamos estudiando, se podría decir. Así es. Y aparte, mirando cosas que no debes de mirar, porque la fe viene por el oír. Pero si escuchas cosas incorrectas, terminas creyéndolo. Claro, si escuchas la Biblia, te fortalece la fe y te crece. Pero si escuchas emocionalismo o apostasía, terminas creyéndolo. ¿O no? Correcto. Yo sé que la palabra es dura, pero estos tiempos no son para jugar. Amén. Estos tiempos aún son para escoger a tus amigos y aún a tus familiares. La Amén. palabra tribulación viene del griego eslipsis y comporta la idea de presión,
apretura, rechazos, despropósitos. Mira qué interesante. Sufrimientos, dificultades, incluso prisión, tortura y muerte. En este caso está hablando de padecimientos de la fe cristiana. Entonces, cuando Juan escribe esto, está hablando de la tribulación de la prisión. Está hablando porque él estaba preso en la isla de Patmos. ¿Te das cuenta? Mira la diferencia. Un verdadero siervo recibe palabra en una prisión, en una fuerte tribulación. Y un falso profeta recibe palabra en la vanidad del mundo. ¿Por qué? Porque esa palabra es del diablo. Primera de Juan 5:19. Pero así como Juan padecía, Juan después se fue a la gloria hasta la resurrección de los muertos. Amén. ¿Te das cuenta? Se llama discernimiento espiritual. Sigue leyendo. En aquel entonces la iglesia se hallaba en un tiempo de dura persecución procedente del perverso emperador romano Domiciano. El propio Juan, al explicar lo que le ocurrió en ese día del Señor, capítulo 1, versículo 10, en el lugar determinado, la isla de Patmos, donde estaba preso por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, evidentemente por causa de vivir la palabra de Dios y de ser fiel testigo de Jesucristo a ojos de todos. La isla de Patmos era un lugar de destierro y prisión para los enemigos del Imperio Romano, una isla desértica junto a la costa de Asia Menor, cerca de Éfeso. El versículo 10 y 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Juan estaba orando y estaba en la presencia del Señor. Estar en el Espíritu es estar en comunión con Dios. Juan estaba en verdadera comunión con el Señor en el día del Señor. En ese contexto, todos los días son el día del Señor. Aquí no está hablando que era el sábado ni el domingo necesariamente, sino de que ese era el día el cual Dios escogió para manifestarse a Juan. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. En ese momento Juan oyó una potente voz detrás de él. ¿Por qué detrás de él? Tenemos un precedente en la palabra en el libro de Ezequiel capítulo 3 versículo 12. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: Bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Esa voz del Alfa y el Omega buscaba captar toda su atención. Se manifestaba desde su espalda, dando a entender que el mismo Dios le guardaba las espaldas. Allí donde Juan no podía ver ni defenderse de cualquier ataque a traición por parte del enemigo de nuestras almas, la Escritura dice, en el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Un ratito ahí. Perdón que te corte. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuándo es estar en el Espíritu? En el día del Señor. No es un domingo, ¿eh? Tampoco es un sábado. Sino es el día que estás en comunión con Dios orando. Si esta madrugada estás de rodillas, estás en el Espíritu. Porque tú oras en la carne o en el Espíritu. En el Espíritu. Y sometes la carne al piso de rodillas.
Amén. Porque yo no podría orar parado, hermano. En estos tiempos en que vivimos, yo no me atrevería ni a orar parado, ni sentado, sino que me humillaría al piso. No son tiempos, hermano, para dársela de que yo puedo desafiar la santidad de Dios. No, pues hermano, son tiempos desastrosos que Dios ha juzgado la misma iglesia, de tanta mentira, de tanto púlpito que ha modernizado, que ha liberado tantas personas que han metido a los púlpitos con aretes, con pantalones apretados, con escotes. Han permitido apóstoles y profetas, concilios. Aquí en Quito trajeron a Cash Luna, concilio de Quito, qué vergüenza. ¿Qué pasó? Es que ya no están en el espíritu, en el día del Señor. Y eso le pasó a David. David ya tenía un ministerio. ¿Y qué le pasó? Probablemente David dejó de estar en el espíritu, en el día del Señor, y ya no oraba, ya no ayunaba. Y yo me imagino que salió por el palacio, por el balcón de su palacio y vio a la Betsabé desnuda. Y la carne se levantó, pues, y se acostó con ella. Y encima mandó a matar a uno de sus generales, que era el marido. ¿Qué te parece? Tremendo, ¿no? ¿Tú crees de que si David hubiera estado en ayuno, en oración en ese tiempo, le pasaba eso? En ninguna manera. No, pues porque combatía al demonio, sometía a la carne. Yo sé que no es fácil, pero no hay que jugar los tiempos, mi hermano. Es el tiempo final. Amén. Y hay que abrazar y proteger lo que tenemos y defenderlo. Juan escuchó una voz detrás. Hay un principio de hermenéutica, que nadie puede hacer doctrina bíblica de una palabra o de una frase. Por ejemplo, acá dice, escuché una voz detrás, y el profeta Ezequiel también escuchó lo mismo. Por lo tanto, está respaldando lo que Juan dice, otro profeta del antiguo pacto. Eso significa que es mejor aprender y estudiar para aplicarlo y enseñarlo de la manera correcta o de la mejor manera. La Biblia es inerrante, original, no las copias. Pero tú y yo somos falibles. Nosotros erramos, pero no la Biblia. Y para ser guiados al entendimiento hay que estudiar y estar, como dice acá, en el espíritu en el día del Señor. No es domingo ni sábado. Es el momento que entras en comunión con el Dios Espíritu. Y si está en su voluntad, Él te revela, como le reveló a Él. Pero Él no te va a revelar para que tú distorsiones a la iglesia. Porque Él sabe que es el último tiempo de la iglesia. Entonces, eso que el Espíritu de Jehová dice es una mentira del diablo. Porque Dios no va a hacer eso en este tiempo de gran apostasía. Sino somete a la iglesia a su palabra. Y es por eso que la iglesia se ha desviado, por escuchar a hombres que dicen que el Espíritu dice, o soñé tal cosita, o vi en visión tal cosa, y salieron de la Biblia. Salieron de la Escritura. Ahora tú me dirás, pero Joel 2:28, una parte se cumplió y otra parte se cumplirá en la tribulación. Hay que entender los versículos y no sacarlos de contexto, porque el diablo es astuto. Y por ahí viene una hermanita o un hermanito y dice, Dios me habló, Joel 2:28, que derramaré mi espíritu. Y son demonios.
Hermano, no puedes tú jugar. O somos o no somos. ¿Me dejo entender? Acá dice, el ángel de Jehová es una teofonía de Cristo. Está hablando acá del Señor Jesucristo, que acampa alrededor de los que le temen. Pero ojo, que está hablando de él, pero en el Antiguo Testamento. No saquemos el contexto. Ahora tú dices, el ángel de Jehová acampa en mi alrededor. Está hablando de Cristo. Ya no sería así, porque ahora usted tiene a Cristo en su corazón y lo tiene siempre. Antiguamente no. Cristo no estaba en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero era anunciado y manifestado de muchas maneras. Ahora usted es el templo del Espíritu Santo. Antiguamente no. Había un tabernáculo, había un templo físico. Y ahora usted es el templo. O sea que usted tiene la presencia divina de Dios permanentemente. ¿O no? Pastor. Y ahora yo pregunto, ¿usted necesita que el ángel de Jehová campe a su alrededor cuando Dios está dentro de usted? Ya no. ¿Se da cuenta cómo podemos cambiar una expresión del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Amén. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, pastor. Sigue leyendo. O algo que quieras comentar. A pesar de estar preso por mano de hombre, Dios le tenía verdaderamente protegido. Esa voz como de trompeta que sonaba potente como un shofar, cuerno de carnero, le decía: escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Juan explica lo que Dios le mandó que hiciera. ¿Qué cosa? Escribir en un rollo de papiro los libros de aquella época, los que estaba viendo. Y eso es justamente lo que hizo. Entonces la voz le ordena que una vez escrito todo, le envíe a las 7 iglesias de Asia, las cuales describe por nombre. Estas iglesias hoy en día ya no existen, por lo que Juan escribió era para todas las iglesias de todos los tiempos. ¿Y por qué enviar ese mensaje a esas 7 iglesias de Asia y no a las demás de la época? Y además con carácter de urgencia. ¿Por qué debería ser a las 7 iglesias? Primeramente, implica perfección divina y profética. Es decir, que en realidad está enviando el mensaje a todas las iglesias. Un ratito ahí, por favor. La manera correcta de predicar la Biblia, la manera correcta es tener una sana interpretación primeramente, mi hermano Carlos. Y de ahí, de tener una sana interpretación, enseñar al oyente que hay un agiógrafo original. ¿Qué cosa es la palabra agiógrafo? Autor, escritor sagrado. Hay un autor original acá, se llama Juan, y tiene una orden de escribir 7 cartas a 7 iglesias de Asia Menor originales. El mensaje es directo a 7 iglesias verdaderas, vivas, que Juan había pastoreado. Pablo fundó la iglesia de Efeso, 3 años, y de ahí Juan la pastoreó. Por lo tanto, el mensaje es original y directo. Pero al final dice esto: el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escúchame bien. Al final de la iglesia de Efeso, primeramente el mensaje es directo. Y de ahí que yo lo enseño, la cultura, el tiempo en que fue escrito, lo traigo a la iglesia contemporánea.
que es nuestra. Porque es un mensaje de perfección divina y profética. Porque al decir, el que tenga oído que oiga lo que dice el Espíritu en las iglesias, está hablando de todos los tiempos. Se llama la predicación expositiva. Hay un autor original y hay una audiencia original. Y después lo traes a la iglesia de nuestros tiempos. ¿Alguna pregunta? No, no, pastor. Sigue, mi hermano. Seguramente algunos mensajeros visitaban a Juan en la isla. Creo entender eso porque no había correo y probablemente han hecho copias del libro para enviar a las 7 iglesias. Versículo 12 al 16, lo que vio Juan. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. La reacción natural de Juan fue la de volverse para ver quién era el que le estaba hablando. Lo que vio fueron 7 candeleros. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aparece un ser semejante al Hijo del Hombre. Este es el Cristo glorificado. Juan dice cómo estaba vestido. Va vestido como sumo sacerdote y como rey. La túnica es la vestimenta del sumo sacerdote y el cinto de oro es propio de la nobleza real. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El cinto de oro le ciñe el pecho. Esto es señal de alta dignidad. Una cosa, mi hermano. Acá dice algo. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ese cinto de oro es propio de una nobleza real. ¿Por qué cree usted que Jesús subió a un asnito, a un burrito, y entró, como dice la Biblia, la entrada triunfal a Jerusalén? ¿Por qué entró en un burrito? ¿Por qué entra en un burrito? ¿Cómo era? ¿Qué expresaba, por ejemplo? Ok. La mayoría dice que entró por un burrito para expresar humildad, porque él era humilde y manso. En primera instancia no fue así. En primera instancia. Antiguamente, los reyes nobles andaban en burro, no en caballo, porque el rey noble expresaba paz y el caballo expresa guerra. Por eso el Eterno no le permitió a su pueblo andar en caballo, porque era un pueblo de paz al mundo, no un pueblo de guerra. Entonces, la nobleza de aquel sumo sacerdote que traspasó los cielos es que andaba en asno, porque él era un verdadero rey y lo es. Amén. Sigue, mi hermano, y gózate con la palabra. El escritor Campbell Morgan dice en su libro Las cartas de nuestro Señor Jesucristo.
Campbell Morgan dice que con toga blanca, es decir, con esa vestidura blanca hasta el piso, con un cinto de oro ceñido en su pecho, con ojos de fuego y gloria sin par. Esa imagen es de un juez y señor triunfante. Los candeleros es como el Señor se pasea por las iglesias. Digamos que tiene el control de los mensajeros de las iglesias y pase lo que pase en las iglesias, porque siempre hay problemas, el Señor nunca pierde el control. En medio de los candeleros, ¿qué significa las 7 iglesias como dice el versículo 20? En Daniel capítulo 10, versículo 5, se describe una persona parecida a esta. Puede ser que sea el Señor. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. La extrema blancura de su cabeza y sus cabellos simbolizaban la eternidad y corresponden a la descripción que en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. También simboliza la santidad, la pureza completa y la autoridad del rey. Muchos jueces en la Suprema Corte en muchos países han copiado esto y se ponen una peluca blanca. La autoridad y la pureza como juez. ¿Y por qué dijo como juez? El capítulo 2, versículo 23, dice que el Señor escudriña la mente y el corazón de cada creyente según vuestras obras. Aquí está el Señor a cada creyente como juez. El Señor nos purificará a través de su justicia a nuestras vidas en el tribunal de Cristo y nos premiará de acuerdo a nuestras obras como cristianos. Dame un ratito, por favor. Acá estoy hablando de Daniel. Los eruditos le han llamado al libro del profeta Daniel el Apocalipsis del Antiguo Pacto. El 45%, dicen los eruditos, es profecía bíblica. Y el 95% del Apocalipsis es profecía bíblica. El Apocalipsis se divide en 3 secciones, acuérdate. Ya lo hemos estudiado. La primera sección, las cosas que eran, capítulo 1. Segunda sección, las cosas que son, las presentes, 7 iglesias, capítulo 2 y 3. Y del capítulo 4 hacia el final, las cosas que sucederán después de estas. ¿Sucederán después de qué cosas? Después que la iglesia sea arrebatada. Amén. Ya no aparece la iglesia en el capítulo 4, por lo tanto la iglesia no entra en la tribulación. Ya aquellos que quieren creer que la iglesia entra en la tribulación es porque están esperando al anticristo. Yo no espero al anticristo, yo espero a Cristo. Amén. Y es suficiente con las tribulaciones que pasamos para que el Señor nos meta a la gran tribulación. Pero bueno, no discutimos por doctrina, sino enseñamos doctrina. En el libro de Daniel tiene mucha simbología, al igual que el Apocalipsis, como ves acá. Cuando habla acá de un anciano de días y el pelo era como lana limpia. ¿Y qué dice el Apocalipsis? Está hablando lo mismo también, su cabeza y sus cabellos blancos como blanca lana. La misma simbología. El Apocalipsis del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Continúa, mi hermano. Versículo 14. Sus ojos como llama de fuego. Los ojos como fuego llameante, los cuales evocan el hecho de que nuestro Dios es fuego consumidor, que consume la impiedad. Su mirada no la pueden sostener los impíos. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 29,
porque nuestro Dios es fuego consumidor. En el libro de Daniel también aparece, Daniel capítulo 10, versículo 6. Su cuerpo era como berilo, y su rostro parecía como un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como estruendo de la multitud. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Cuando el Señor viene montado en caballo blanco, sus ojos son de llama de fuego. Esa mirada de absoluta pureza y de absoluto poder penetrante para descubrir entre lo más íntimo de nuestro corazón todo. Versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Sus pies parecidos al bronce bruñido, que es incandescente como en un horno, nos avala del tremendo poder de Cristo para pisotear a los demonios y sus obras. En el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, he aquí hoy os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. El versículo 15, y su voz como estruendo de muchas aguas. Su voz era tan potente como el sonido una catarata. Ezequiel también lo describe de forma similar. El libro de Ezequiel capítulo 1, versículo 24. Y oí el sonido de sus alas como andaba, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército, cuando se paraban, bajaban sus alas. La potencia de su voz nos habla del poder y de la autoridad de su palabra. En el libro de Tesalonicenses dice que seremos arrebatados por su voz de mando. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, no es una voz con un alto volumen, sino es una voz de absoluta autoridad. Dame un ratito ahí, por favor. Ahora vamos a ver la Trinidad en el Génesis 1. Escúchame bien. El Padre es la mente en la creación. Dice que Dios creó el mundo a través del Hijo y para el Hijo. Amén. Por lo tanto, el Padre es la mente que crea. En el Génesis, cuando la voz dice sea en la creación, es la voz, la autoridad del Hijo. Porque dice que Dios ha creado a través del Hijo. Entonces, la voz de autoridad no es del Padre, sino del Hijo. Y dice que el Espíritu de Dios se movía, la tercera persona de la Trinidad, actuando a través de esa voz para crear. La Trinidad. Y en el Génesis 1:26 cambia el lenguaje hebraico. Ya no es sea, sino ahí se expresa un Dios en pluralidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Mira qué belleza. La palabra es hermosa. Y acá dice, porque el Señor mismo, con esa voz de la creación, con voz de mando. Primera de Tesalonicenses capítulo 4:16. Es la voz del Omnipotente. Es la voz que cuando estaba en la barca y sus discípulos temerosos, porque pensaban que iban a ahogarse, que un tiburón se los iba a comer ahí en el mar de la Galilea, o una ballena asesina, lo despertaron al Maestro Divino. Y él se paró y dijo al mar, calla y enmudece. Es la misma voz del Omnipotente.
¿Alguna pregunta? No, pastor. Versículo 16. Siga, mi hermano. Versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La mano derecha es la mano de honor, del poder y de la autoridad. Las lleva en su puño del hebreo beyad, es decir, en la mano con poder. Nadie puede arrebatarlas de su puño, y esto de las estrellas lo vamos a ver más adelante. Versículo 16. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Había 2 tipos de espada en aquel entonces. Número 1, la espada corta Mahaira. Efesios capítulo 6, versículo 17, Hebreos capítulo 4, versículo 12, era para pelea cuerpo a cuerpo, bisturí de 2 filos. 2. Y la espada larga o ronfabia, espada de ataque a campo abierto. La espada que sale de la boca del Hijo del Hombre es larga. Con ella pelea. Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Capítulo 19, versículo 15. Hiere a las naciones. Capítulo 19, versículo 21. Mata. Esta espada es para destruir a los enemigos de Dios. Versículo 16. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Su rostro resplandece con toda fuerza inimaginable de luz. Juan, al no encontrar otro ejemplo, lo compara con la fuerza del sol en su ceñir. Cristo es el sol de justicia. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Te das cuenta de algo? Perdón que te corte. La Biblia está hablando de acá, ¿no? Está hablando y su rostro era como el sol. Pero hay doctrina en el Antiguo Testamento, nacerá el sol de justicia. Entonces, estudiar la Biblia, porque el arquitecto de los tiempos, de las edades, ha revelado desde el Génesis al Apocalipsis. Y si nosotros lo hacemos de esta manera, nosotros tenemos una línea doctrinal. Y es por eso que muchas veces se enseña de una manera distorsionada, porque no se estudia, porque creen que el estudio es del diablo, porque creen, mi hermano, que el estudiar no es de Dios. Y a mí me causa tristeza ver la ignorancia en los púlpitos, porque un requisito para ser ministro es dejar de ser un neófito y dedicarse al estudio y a la oración. Es por eso que un pastor no puede trabajar o trabaja al principio hasta un punto. Porque si un pastor trabaja en el mundo secular, ¿cómo puede orar y estudiar? No tendría el tiempo. No tiene el tiempo. Ahí está el clamor del hombre de Dios a Dios, para la cobertura de Dios. No es una hora de oración, hermano. Es una vida de oración. De rodillas, de lágrimas, y demostrarle a Dios que primeramente Dios es primero en la vida de ese hombre. No es vanidad. Cuando uno escucha esto y cree de que el que habla es vanidoso, es porque no está dentro de la línea que Dios demanda y se ha vuelto criticón. El hombre de Dios es un hombre en presencia de Dios. No existe la expresión es un gran hombre de Dios. No hay nadie que sea gran hombre de Dios. El único grande es Dios.
que Dios usa un hombre. Y si Dios usó a Juan, no es que Juan, gran hombre de Dios. No, no. Es Dios, mi hermano, a través de un hombre. ¿Qué gloria tiene Juan? Yo me imagino que Juan ya quería hasta la muerte, era anciano y estaba preso. ¿Quién va a soportar tanto? ¿Te das cuenta? Amén. Sigue leyendo. Acabamos todo este capítulo. Versículo 17 al 19. La reacción de Juan, la orden. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, y yo soy el primero y el último. Juan no estaba viendo en aquel momento a Jesús de cuerpo mortal que habitó entre nosotros. En ese momento, ante él, tiene al Señor de señores glorificado con tremenda gloria y majestad. Un ratito. Juan le... Un ratito. Cuando le vi, caí como muerto. Yo te hago una pregunta. No, mejor no. Ya te la voy a hacer después. Juan tuvo el honor de que cuando escribe el Evangelio, él era muchacho. Y Dios lo llevó a Juan a una eternidad pasada de Jesús. Y le reveló, no sé cómo, la encarnación de Cristo. Es por eso que es el único evangelio que habla de Dios hecho hombre. Y el Apocalipsis, Dios lo llevó al futuro, ya cuando era viejo. O sea, tuvo una doble bendición. Se fue al pasado en el evangelio y en el Apocalipsis viajó al futuro. Amén. Y dice acá, mira, Juan no estaba viendo, escúchame bien, al Jesús del capítulo 11, que lloró. Jesús lloró, dice, ¿no? El versículo más pequeño de la Biblia. Pero él no lloró por Lázaro, si él sabía que lo iba a resucitar. Él lloró al ver cómo en los funerales la muerte iba a estar espiritual. Pero Jesús en aquel entonces no estaba con cuerpo glorificado. Ahora él ve a Jesús glorificado, con tremenda gloria. El Señor de señores. Él no está arriba llorando por su iglesia. Como alguien dijo, pero ¿cómo explícame que Jesús lloró? Lloró cuando él era hombre. Pero ahora él está con cuerpo de gloria. Él no llora. Amén. Por favor. Y alguien más preguntó, y eso fue en el grupo de análisis escatológico, que no lo voy a explicar. ¿Y sabes qué? Alguien preguntó, pero en el Antiguo Testamento Dios se arrepintió. Claro, le dolió en el corazón. Esa es otra expresión hebraica para aquel entonces, no para ahora. Y no me saques un video de un niño diciéndome que Jesús está llorando arriba. Caramba, como que Jesús fuera débil. Como que Jesús es todavía el bebé de la tierra. Jesús es Dios, el Pantocrato. Y desde antes de la creación del mundo, él sabía lo que pasaba. Amén. Y también sabe quiénes son los salvos. Tiene los nombres con apellidos de cada ser humano que va a ser arrebatado. O sea que él no está en el cielo llorando.
Esos videos son negocios del diablo. Sigue, mi hermano. Juan le esperó más de 60 años. Sí, ya me dije. Juan esperó más de 60 años. Ya no había escapatoria para que Juan en esa isla. Estaba el mar alrededor de esta cárcel. Ya no había esperanza y sin embargo el Cristo de la gloria lo sorprende. Esa es la razón por el cual el discípulo amado, el que recostaba su cabeza en el regazo de Jesús, cayó como muerto a sus pies. Esto significa reverencia, admiración, adoración. El versículo 17. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Cariñosamente, Jesús pone su mano derecha sobre él en el señal de afecto, protección, fuerza y consuelo. Las palabras de Jesús son consoladoras, no temas. Evidentemente, en aquel momento Juan estaba asustado. Jesús le dice, yo soy el primero y el último. En otras palabras, le dijo, yo soy Dios. El libro de Isaías, capítulo 41, versículo 4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. El libro de Isaías, capítulo 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Acá está hablando de Israel. Por eso te digo, hay que entender el lenguaje. Vosotros sois mis testigos de Jehová. Primeramente quiero decirte que la Biblia no se contradice. Dios es omnisciente. Y la omnisciencia del todo conocimiento está unida a otro atributo, que es la omnipresencia, el todo presente. No creas la debilidad, es que le dolió en el corazón a Dios. O sea, escapó de su inmutabilidad, escapó de su omnisciencia. No, pues mi hermano, eso es un antropomorfismo. En el Antiguo Testamento hay antropomorfismos. Dios manifiesta rasgos humanos para que el hombre entienda lo que está hablando. A Dios, Dios descansó el séptimo día, a Dios le dolió. Mi hermano, Dios no se cansa porque es Dios y es espíritu. No tiene cuerpo humano, ni menos conoce el pecado porque es santo. El que se cansa y muere es el hombre, no Dios, por su pecado. Ciertamente morirás, le dijo al hombre. De Dios no se burla nadie, mi amado. Ni un concilio, ni un pastor, ni nadie. Él tiene todo milimetrado y perfecto y apuntado con letras de oro. Él no tiene los lapiceros o los esferos nuestros. Él tiene cosas que no nos imaginamos porque es infinito y omnipotente. Y él dice acá, y mi siervo que yo escogí, Israel. Claro, porque Israel trajo la bendición al mundo. Bendito serán en ti todas las naciones de la tierra. Una promesa a Abraham, pero es una promesa a Israel. Porque Abraham es el fundador de Israel. Y es el primer hebreo. Es el primero que le llaman hebreo. Por eso, cuando ellos cruzaron el Éufrates por primera vez a la tierra de Canaán, les llamaron los que cruzan el río, los cananitas, que en el hebreo, paleohebreo es Hebreín. De ahí viene la palabra hebreo. Siga leyendo, mi hermano. El capítulo 44, versículo 6.
Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Un ratito, un ratito. Tengo las llaves, dice. ¿De dónde? De la muerte y el Hades. ¿Quién destruyó la muerte y el Hades? Jesús. ¿En dónde? En la cruz. Y él agarró y dijo, consumado es, tetelestai. Amén. Él dijo, no hay nada más que hacer. O sea que no me vas a decir que viene ahora un profeta a decirme algo. Consumado está, hermano, todo. No vas a asustarte. Estaba viendo en las calles de Guayaquil, creo, unas personas, hermano, hablando en lenguas en la calle, botando demonios. Con faldas largas las mujeres. Y hombres, el profeta no sé cuánto. Eso es brujería. Espíritu de brujería. Y tienen autoridad, porque hay demonios de poder. Ya hay demonios pequeños. Acuérdate que tuvo que venir Miguel, si no me equivoco, en Daniel. Porque cuando oró Daniel, Dios le respondió y Dios mandó la respuesta de un ángel. Pero el príncipe de Persa, que es un principado demoníaco, en el segundo cielo detuvo al ángel y tuvo que venir Miguel a ayudarlo. Hay demonios de poder que están metidos en esta gente, como brujos. ¿Te das cuenta? Colosenses 2, 14, 15. Él despojó y avergonzó a los principados y a las potestades públicamente. Y cuando murió descendió a las partes más profundas. Y le quitó a Satanás el derecho que se lo había dado a Adán por pecar y Eva. Y se llevó a los que estaban en el segundo paraíso, en el seno de Abraham, al tercer paraíso, porque nadie podía entrar si primeramente no entraba Cristo. Y ahora el que muere ya no va al Seol, porque el Seol en hebreo o el Hades estaba dividido en dos partes. El lugar de los justos y más abajo el de los injustos. Y él se los llevó, y ahora que nosotros morimos o descansamos en Cristo, nos vamos a la gloria. Y no nos vamos a dormir en el limbo, como dice la secta de los testigos de Jehová. Juan ve a las almas de los decapitados arriba. Juan ve a las almas en el cielo. Juan ve almas, gloria de Dios arriba. O sea que nosotros nos vamos a su presencia. Hay mucha doctrina, no es que vas a dormir hasta la resurrección, eso no existe. Son herejías. Vamos, mi hermano, sigamos. En otras palabras, el Señor le dice a Juan, yo soy Jesucristo, el que anduvo en la tierra, el que entregó su vida por los hombres en aquella cruz que tú me vistes. El versículo 18 le dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor le habla de su victoria frente al diablo. El libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de los mismos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿El diablo podrá estar todavía encima de este? En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La idea de que en griego, en este versículo, es la idea de una madre que tiene a un niño dormido en sus brazos,
Cuando un niño está inquieto y la mamá lo carga en sus brazos, ese niño queda dormido plácidamente. Y así está el mundo. Satanás abraza al mundo y lo acaricia, pero la iglesia al mundo, nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora en el Evangelio de Mateo capítulo 4, el tercer ataque contra el Hijo de Dios es que Satanás le presentó a Jesús todos los reinos de este mundo y el diablo le dijo, todo esto te daré si me adorares. Yo les pregunto, ¿le pertenecían a Satanás? Si así fuera, ¿cuándo y cómo los obtuvo y hasta dónde es verdad que le pertenecían? La Biblia dice que cuando Dios creó a Adán, Dios le dio dominio sobre la tierra y sobre toda cosa viviente en la tierra. Pero cuando Adán desobedeció a Dios y le dio espacio a Satanás, ese dominio cambió de manos. Jesús mismo llama a Satanás el príncipe de este mundo y lo podemos leer en Juan capítulo 12, versículo 31, Juan capítulo 14, versículo 30 y en capítulo 16, versículo 11. Pablo dijo que el diablo es el Dios de este mundo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. El diablo es el príncipe de la potestad del aire. Es el que aparece como ángel de luz, según Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14. Es como un león rugiente, según Primera de Pedro capítulo 5, versículo 18. El que digiere a los espíritus malignos que le ayudan en sus maquinaciones, según Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12. Satanás está en posesión de este sistema mundano y el poder para delegarlo para quien elija. El Señor tiene las llaves donde están los muertos. En el espiritismo, en el espiritismo se consulta a los muertos y son incontables aquellos que visitan a estos demonios. Y estos espiritistas engañan diciendo que van a hablar con los muertos y solamente el Cristo de la gloria tiene las llaves del Hades. Ratito, permíteme. La religión católica, que es brujería, que es satanismo disfrazado de cristianismo, yo te pregunto, ¿los santos de ellos que le conversan son los vivos o los muertos? Los santos. Por ejemplo, San José, San Judas, todo esto, ¿son vivos o muertos ahorita? Están muertos. Claro, están muertos. ¿Quiénes son los santos para Dios? Los vivos. Tú eres un santo para Dios. El santo Carlos, el hermano Carlos, el santo. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero te santifica delante del Padre. Pero ellos, esta religión diabólica, que es adivinación, por eso es vaticinio, Vaticano. En su etimología es adivinación. Esta gente le habla a los muertos, le consulta a los muertos, o sea, hace espiritismo. Cuando se arrodillan frente a una Guadalupe, le están hablando ¿a qué? A los muertos. Entonces, están haciendo un acto espiritual de espiritismo. Imagínate, mi hermano, todo lo que hay en el mundo espiritual y la gente está ciega, 2 Corintios 4:4. ¿Sí me entiendes? A la hora que agarran un rosario o sacan sus estampitas de San Judas Tadeo o de sus Juanes 23 o del ecumenismo, están haciendo espiritismo. Es como una especie de magia blanca, pero con un trasfondo oscuro, de magia negra, de brujería. ¿Por qué? Porque están hablando con muertos. Y Deuteronomio de Barín 18 dice que nadie puede consultar a los muertos. Vamos, mi hermana, ya falta poco para que acabe. Sigue. El diablo es el príncipe de la potestad del aire. Es el que aparece como ángel de luz,
vemos en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, es como un león rugiente. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 18, el que digiere a los espíritus malignos que le ayudan en sus maquinaciones, según Efesios capítulo 6, 11 y 12. Satanás está en posesión de este sistema mundano y el poder para delegarlo para quien elija. El Señor tiene las llaves de donde están los muertos. En el espiritismo se consulta a los muertos y son incontables aquellos que visitan a estos demonios. Estos espiritistas engañan diciendo que van a hablar con los muertos y solamente el Cristo de la gloria tiene las llaves del Hades. El versículo 19 escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Esto ya lo vimos al principio. Las cosas que has visto, capítulo 1. Las cosas que son, capítulo 2 y 3. Y a partir del capítulo 4, las cosas que han de ser después de esto. El versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El Señor pasa a revelarte el misterio doble, el de las 7 estrellas que has visto en su diestra y el de los 7 candeleros. Las 7 estrellas son los 7 ángeles correspondientes a las 7 iglesias. Evidentemente no puede tratarse de ángeles celestiales. No tiene ningún sentido el enviar a un escrito a los ángeles del cielo o a ángeles tutelares de las iglesias, ya que los ángeles son seres exclusivamente espirituales. Entonces, ¿quiénes son estos ángeles? En el griego, la palabra ángel es angeloi. No solo tiene el significado de ángel, sino de mensajero, enviado o representante. En el libro de Ageo, a este se le denomina como ángel. En Ageo capítulo 1, versículo 13, entonces Ageo, enviado a Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. La palabra enviado viene del hebreo malach y significa también ángel. En Filipenses capítulo 2, versículo 25, Epafrodito es enviado como un mensajero, como un ángel. Ver también en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 23 y 24. Mi conclusión es que los ángeles de estas iglesias son los representantes de cada una de estas iglesias y por extensión los responsables de todas las congregaciones de Cristo de todas las edades de la iglesia. Guachaban escribe, se les simboliza en la forma de estrellas delante del Señor, porque las estrellas dan luz, por tanto muestran las condiciones espirituales de varias iglesias y finalmente, las estrellas que se hallan en la mano del Señor quiere decir que son usadas por Él y se les da autoridad. Acerca de los 7 candeleros, no hay duda alguna, corresponden cada una a cada iglesia. La luz que desprenden es la misma presencia del Espíritu Santo en cada uno. Para que el Señor sea el Señor de esa congregación, deberá tener esa congregación espiritualmente hablando un candelabro, y iluminado con la luz y el fuego del Espíritu Santo de Dios. De otra manera, esa congregación no es de Cristo, aunque lo pareciera o se llame a sí misma así. Hemos acabado, ahí nomás. Hemos acabado ya, mi hermano, todo el capítulo 1. ¿Alguna pregunta? Porque ya no lo vamos a volver a ver. En esto de los candeleros y de los ángeles. Ok. Las 7 estrellas que habla el capítulo 1 son 7 ángeles correspondientes a 7 iglesias. Recuerda, está recibiendo una orden directa para escribir a 7 iglesias originales en Asia Menor. Los ángeles, la palabra malak en el hebreo para ángel y ángelos en griego para ángel significa mensajero de Dios. Se refiere en 2 sentidos.
En primera instancia, los ángeles incorpóreos, espirituales. Y en segunda instancia, o en otro sentido, puede ser a un pastor, a un anciano que predica el evangelio, que predica la palabra de Dios. Pues escribe a los ángeles de las 7 iglesias, a los representantes, por decir un pastor que estaba ahí, un anciano. El candelero en el Antiguo Testamento representa la presencia divina de Dios, al Espíritu de Dios. Y Isaías, y tiene 7 brazos, que en la numerología bíblica representa plenitud absoluta. E Isaías capítulo 11 habla de los 7 espíritus de Dios, pero es un solo espíritu. Es la tercera persona de la divinidad, pero en 7 manifestaciones diferentes. El espíritu de Jehová, el espíritu de consejería, el espíritu de sabiduría, el espíritu, 7 espíritus, pero es el mismo espíritu. Amén. Amén, pastor. Ahora, acá hay algo para terminar. La palabra enviado también en el griego es apostelo, donde se deriva, mejor dicho, apóstol, y se deriva la palabra apostelo, que significa enviado. Epafrodito era un apóstol, pero escúchame bien, no era un apóstol como los del Cordero. Bernabé, algunas versiones le llama apóstol, enviado, pero no el apóstol, los 12 apóstoles, no, sino un misionero. Un enviado era un misionero, una persona que era enviada a otro lugar, pero no con una autoridad propia, sino delegada. Por eso los apóstoles de ahora son falsos. El misionero tiene un carácter de un enviado, de un apóstol, pero no es un apóstol, un enviado, un misionero como antes, sino una congregación le delega, lo envía para hacer una obra en otro lugar al cual ha sido enviado. Va con un carácter de misionero, de enviado, pero no para ser apóstol del Cordero. Hay que interpretar la palabra de la mejor manera para la gloria de Dios, no del hombre. Y necesitamos gente que traiga una renovación de poder de palabra, no de vanidad. Podría sonar como vanidad, pero no lo es, sino que es autoridad bíblica. Amén. Amén. Amén, pastor. Listo, mi hermano.